tema de vital interés en República Dominicana. Somos una media isla que lamentablemente continuamos viviendo de espalda al mar, a pesar de que nuestra industria más próspera es el turismo. El sargazo, ¿qué es? ¿En quién tiene incidencia? ¿A quiénes puede perjudicar? ¿Qué debemos conocer? ¿Y qué podemos hacer como ciudadanos para colaborar en este tema? Buscamos expertos, como siempre tratamos de hacerlo, para tratar este tema. Y en esta primera fase tenemos con nosotros, señores, a un politólogo, político dominicano, ex candidato de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por Opción Democrática y también un científico del área de la tecnología. INTEC tiene en la convocatoria de investigaciones del Sargazo Sargat RD a Samuel Bonilla, que está con nosotros esta noche, también de Orense, pero yo creo, por alguna causa que ya está bastante aplatanada dominicana, tenemos a Elena Martínez de SOS Carbón, una oceanógrafa, y vamos a hablar con ellos en esta primera etapa de este tema. Gracias, queridos, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Buenas noches. A ti. ¿Qué es el sargazo? Bueno, el sargazo es un macroalga, es un organismo lo que se llama fotosintético, ¿no? Entonces, no es una planta, pero se comporta como una planta. Utiliza el CO2 de la atmósfera para alimentarse junto con la luz solar, digamos, y eso es lo que la hace crecer. Y el sargazo, pues como todas las algas que crecen a lo largo de nuestros océanos, tiene una función vital muy significativa. Son los productores primarios, la base de la cadena alimenticia del océano. Pero también este rol tan importante que tienen los hace que ante cualquier desregulación puedan convertirse en una amenaza, como cualquier especie invasora terrestre. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día en el Caribe. Diferentes factores climáticos, cambios en las corrientes oceánicas, aumentos de las temperaturas, han hecho que el sargazo que antes estaba recogido en una zona, que era el Mar de los Sargazos, ahora se haya desplazado a lo que se conoce como el nuevo cinturón del Atlántico de los Sargazos, haya empezado a proliferar masivamente y a generar las millones de toneladas que estamos recibiendo anualmente. En concreto, este año 38 millones de toneladas se han formado, que es el máximo histórico jamás registrado. A ver, Samuel, INTEC toda la vida ha dicho presente a nivel de investigación, nunca se ha quedado atrás. ¿Quién hizo esta convocatoria para que haya una coordinación en este sentido, que al parecer entonces hay interés en hacerle frente a este desbalance, como decía Elena, que de repente le hemos provocado al sargazo, porque hablamos del sargazo como el culpable, y yo creo que los culpables somos nosotros. Calentamiento global, claro. ¿Verdad? Como que este calentamiento global. INTEC siempre dice presente. ¿Cómo le puedo tutear? Sí, claro. ¿Cómo te involucran a ti en el área de esta convocatoria y cuál ha sido tu satisfacción? Claro. ¿Y qué nota le pondrías en lo que estamos haciendo? Bueno, te cuento, yo vengo en representación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, que es una universidad privada sin fines de lucro, que es líder en la formación de ingenieros y de profesionales de la ciencia. INTEC siempre ha tenido una oferta académica que responde a problemáticas nacionales y entre ellos uno de los temas que más nos apasionan en INTEC son los temas ambientales. Uno de los temas en los que trabajamos mucho es el sargazo, por supuesto. Desde el año 2011, cuando empiezan las grandes afluencias de sargazo en costas dominicanas, y no solamente en República Dominicana, en todo el Caribe, las Antillas y el Golfo de México, pues las universidades empiezan a dar respuesta, empiezan a transformar un poco su oferta académica, a transformar su agenda de investigación. Pero ya en el 2023 el problema es inevitable y el gobierno dice tenemos que hacer algo al respecto. Entonces el presidente de la República en el 2023 designa $1 millón, poco más de 59 millones de pesos para la investigación del sargazo. Y se conforma una red de universidades, que es la Red Interuniversitaria de Sargazo, SARGARD, de la que forman parte 10 universidades, entre ellas la UAS, la UNFU, Pucamaima, UTESA, INTEC, Universidad ISA, etcétera.
y se crea una convocatoria con esos fondos para que esas 10 universidades presenten proyectos de investigación para buscar solución a la problemática del sargazo. Esa convocatoria en particular priorizaba la valorización y el aprovechamiento del sargazo, es decir, no se enfocaba tanto en el monitoreo y la predicción del sargazo, sino en cómo podemos transformar la cadena de valor, cómo de repente dejamos de pensar el sargazo como un problema y lo vemos como un recurso, como una oportunidad. Entonces yo entro hace pocos meses para empujar el proceso de adjudicación de fondos, es decir, revisar que esos proyectos llegaran a un comité de evaluadores técnicos, que se hiciera la evaluación y que los proyectos ganadores entonces ahora reciban los fondos para en el transcurso de los próximos 2 años poder materializar sus proyectos de investigación. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Serían los propios estudiantes o sería algo público para que los interesados pues puedan empezar digo yo, a tratar de calificar o a concursar? Te cuento cómo funciona. En enero se abre una convocatoria, esa convocatoria dura aproximadamente un mes, cierra el 14 de febrero y se recibieron 30 proyectos de 10 universidades. Okay. Esos 30 proyectos pasan un primer tamiz, un primer filtro, donde simplemente se busca cumplir con los criterios de la convocatoria, es decir, hay un presupuesto máximo de 10 millones de pesos para cada proyecto y el promedio de los proyectos ronda como los 6-7 millones de pesos. El proyecto tiene que concluir dentro de los 2 años y tiene que dedicarse a temas de valorización y aprovechamiento de sargazo. Entonces, con ese primer tamiz caen 13 proyectos y esos 17 proyectos que quedan, entonces se envían a un comité evaluador. Los evaluadores están en todas partes del mundo, son técnicos, profesores académicos, industriales de la Universidad de Calabria, del Instituto de Ciencias de la Mar de Cuba, en la UNAM en México, etcétera. Entonces ellos reciben esos proyectos y regresan esos proyectos con un puntaje en base a 100 puntos. Se priorizó relevancia, claridad de los objetivos, metodología, factibilidad logística, presupuestaria, y entonces en base a eso se eligen 9 proyectos que tienen que ver con la conversión de sargazo en productos de construcción, el uso del sargazo para generar energía y cosas por el estilo. Perfecto. O sea que podría ser que en un futuro podamos tener beneficios del sargazo. Absolutamente. Yo creo, mira, la República Dominicana tenía hasta el momento una experiencia de fondo de investigación que era Fondo CIT, que eran los fondos estatales para investigación. Sí. Y esas investigaciones todos los años el Estado Dominicano decía, queremos investigar temas vinculados a educación, o temas vinculados a salud, o temas vinculados a temas ambientales. Pero eran fondos abiertos, digamos. Este por primera vez es un fondo especializado, designado específicamente para la investigación de temas de sargazo. O sea que tenemos Fondo CIT y ahora en adición tenemos el Fondo de Sargazo. Entonces el fondo me parece un instrumento muy potente porque con relativamente poco dinero, con 59 millones de pesos, tú tienes ahora una comunidad académica totalmente dinamizada. Ahora tú tienes 6, 7 universidades trabajando de manera colaborativa en un tema común que es importante para la República Dominicana, porque como tú bien decías, la República Dominicana es un país que vive del turismo, es el motor de la economía dominicana. Pienso en la pesca, en las zonas costeras, todo eso se ve afectado por el sargazo, entonces ahora tenemos a estas universidades trabajando para buscar solución a esas problemáticas. Así que yo creo que es un instrumento que veremos cómo da resultado en un periodo de 2 años, pero que se pudiera reproducir, que se pudiera replicar para tener no solamente un fondo de sargazo, pero pudiéramos tener un fondo para las artes, un fondo para las humanidades, un fondo para la biomédica y así sucesivamente. Elena, estás ligada al turismo. ¿Qué es SOS Carbón y cómo entra precisamente al tema del sargazo? Sí, pues mira, SOS Carbon pertenece al, hoy en día, grupo SOS, que está formado tanto por SOS Carbon como por SOS Biotech. Y somos la primera empresa de recolección y valorización de sargazo en la República Dominicana, aunque ahora ya trabajamos en más países. Entonces, en primer lugar, por la parte de Carbon, nosotros desarrollamos un sistema patentado que se llama el módulo de recolección litoral y es un sistema que transforma embarcaciones artesanales en recolectoras de sargazo de alta capacidad. De hecho, bueno, aquí en Dominicana ya llevan más de 5 años funcionando y también las tenemos trabajando en Antigua y Barbuda, en México y en Puerto Rico. Y uno de los grandes beneficios de estas embarcaciones es que emplean a pescadores locales, ¿no? Entonces, pues dándoles una oportunidad laboral mucho más estable y un crecimiento económico asegurado, además de permitiéndoles a unas de las víctimas que ellos son de esta problemática del sargazo convertirse en solucionadores y actores directos.
Y hace más o menos 2 años, bueno, no, ya casi 3, a raíz de las cantidades que nosotros recolectamos de sargazo, porque bueno, tenemos una capacidad de recolección de 10 toneladas la hora con un solo sistema, unos 70 toneladas al día con un solo sistema, empezamos a decidir valorizarlo. Es un poco cambiar esta perspectiva y pues un poco lo que está haciendo también la academia, decir, bien, esto es un residuo, pero es un residuo porque realmente no somos capaces de verle una utilidad. Pero esa es la definición de residuo, que todavía no le vemos una utilidad. En el momento que sabemos qué hacer con él, se transforma a materia prima. Y eso es lo que hemos logrado a través de SOS Biotech, transformar el sargazo de un residuo a una materia prima. Y de hecho hoy en día ya tenemos aquí en el mercado, en República Dominicana, productos completamente derivados del sargazo que recolectamos en nuestras ¿qué costas. productos son esos? Pues mira, estamos enfocados principalmente en el sector agrícola. Tenemos 3 productos para el sector agrícola, que son Marine Symbiotic, Marine Blossom y Marine Soil. ¿Qué significa? Y básicamente Marine Symbiotic es un bioestimulante. Los bioestimulantes agrícolas pues son compuestos ¿Para que se fertilizar pueden... la tierra? Sí, son más que... para fertilizar, son para optimizar el cultivo, el metabolismo de la planta. Okay. Así un equivalente sería cuando nosotros tomamos suplementos alimenticios o cuando tomamos ciertos medicamentos que nos permiten que nuestro cuerpo funcione de manera más optimizada. Eso es un bioestimulante, algo que hace que el cultivo... Un catalizador. Exactamente, justo. Que el cultivo, aunque tenga problemas por el calor o por el exceso de temperatura o por la falta de agua, no se vea afectado. Exacto. Entonces eso es lo que hace, por ejemplo, Marine Symbiotic. Marine Blossom es para las plantas, para de casa, para que las flores, que sobre todo aquí sufren mucho por el calor y por la humedad, sean más resistentes. Y Marine Soil es un sustrato para ser mezclado y utilizado en la agricultura. Y esos ya están comercializados aquí en República Dominicana. ¿Están comercializados? Sí, ¿Dónde sí. lo podemos conseguir? Pues mira, físicamente tenemos 2 puntos de venta, uno en Huertoland, en la feria ganadera, y otro en Astur Ferreterías. Luego también tenemos la venta online a través de nuestra página web y bueno, nuestras redes sociales sobre todo se puede conseguir. Y bueno, esperamos cada vez poder tener más. También tenemos contratos directos con agricultores que lo están utilizando directamente, pero sí, el producto está certificado orgánico, tiene todas las licencias. De hecho, ya estamos trabajando en la exportación a Estados Unidos porque ya tenemos las licencias de venta e incluso tenemos ya testeos en España para poder obtener las licencias de la Unión Europea. Y esos son los que tenemos ya en el mercado, pero también en desarrollo tenemos certificados dermatológicamente extractos cosméticos. Estamos trabajando también en el sector de los biomateriales, desarrollando unos biopolímeros que enviamos muestras a diferentes empresas que trabajan en el sector de los bioplásticos. Entonces, nuestra idea general es aprovechar todos estos metabolitos, todas estas moléculas bioactivas que tiene el sargazo, extraerlas, no solo para valorizar el sargazo y transformarlo de un problema a una oportunidad, sino también para generar un beneficio sostenible en la industria y ayudar a reemplazar compuestos sintéticos, como por ejemplo los fertilizantes sintéticos, que son un problema medioambiental, con estos derivados orgánicos. Te voy a poner un reto aquí, como cirujana que soy. Los cirujanos trabajamos con pacientes quemados y hace tiempo que se están utilizando la piel del pescado para proteger las grandes superficies corporales quemadas. Y he pensado que tal vez se podría pensar que los científicos piensen en el sargazo como una forma de hacer alguna película que pueda ayudar en esto, porque tienen el mismo origen, ¿no? Vienen del mar. Algas, como bien dijiste, no son plantas, pero se comportan como tales. Y tal vez los minerales y los compuestos que tengan en el futuro también podrían servir. Pues mira, justo en los ensayos dermatológicos que hicimos, los hicimos en queratinocitos, en células de la piel humana. Exacto. Y uno de los efectos que vimos es que promovía el desarrollo celular, la replicación celular. Y a raíz de eso, una de las investigaciones que nos gustaría hacer también más en profundidad, y ahí bueno, también a la academia nos encantaría contar con ellos, porque aunque tenemos nuestro propio laboratorio, evidentemente tenemos un laboratorio enfocado más industrialmente, por eso colaboramos mucho internacionalmente y también localmente, pero sin duda vemos mucho valor en muchos de los compuestos que hemos encontrado, incluso algunos tienen actividad antibacteriana, que también en el caso de los quemados es algo, bueno, como bien sabrás, de gran valor. Entonces, sin duda no, la verdad, todos los organismos marinos tienen una cantidad de metabolitos extremadamente interesantes
interesantes porque crecen en un medio tan curioso y peculiar como es el océano y tienen que desarrollarlos para protegerse. Y sin duda lo que es el sector de la biotecnología azul, que es en el que nosotros trabajamos, como bien mencionabas al principio, es el futuro de República Dominicana. Así mismo. Doctor Bonilla, usted tiene solamente unos meses en el tema, pero me imagino que habrá podido chequear los diferentes proyectos que hay. Esto de usarlo para que sirva, no sé cómo dirían, la mampostería, o sea, para que pueda servir para casas, bueno, sabemos que, por ejemplo, hay muchos indígenas que revisten las casas con el lodo, incluso con materia fecal, que la dejan pues convertirse pues y luego la utilizan. Tal vez uno de esos proyectos, o más de uno, podría tal vez servir para en el futuro nosotros hablar de casas ecológicas con el sargazo. Muy probablemente, incluso ya mucho de eso se hace en el laboratorio de reactores y bioreactores de INTEC. Me consta que no solamente con el sargazo, también con borra de café, Eso sí lo sé. con pulpa, con Sí. el raspado del coco. Eso lo sé. Se crean productos parecidos al corcho o incluso al plástico que pueden servir para revestir edificaciones, casas. O sea que no me cabe duda de que eso está en el futuro de la República Dominicana. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a la parte del turismo. ¿Podrá el turismo dominicano esperar este proceso que tiene? La ciencia tiene sus tiempos y los procedimientos precisamente para lograr que los diferentes tipos de proyectos puedan llegar a desarrollarse y adquirir fondos. Bueno, pues hay que respetarlo, pero el turismo en República Dominicana podrá esperar desde el punto de vista de ustedes, de la academia y del sector privado, porque más tarde vamos a ver desde el punto de vista del Estado, a través del gobierno de turno, podrá esperar después de la pausa. Un tema de vital interés en República Dominicana. Somos una media isla que lamentablemente continuamos viviendo de espalda al mar, a pesar de que nuestra industria más próspera es el turismo. El sargazo, ¿qué es? ¿En quién tiene incidencia? ¿A quiénes puede perjudicar? ¿Qué debemos conocer y qué podemos hacer como ciudadanos para colaborar en este tema? Buscamos expertos, como siempre tratamos de hacerlo, para tratar este tema. Y en esta primera fase tenemos con nosotros, señores, a un politólogo, político dominicano, ex candidato de la circunscripción número 2 del Distrito Nacional por Opción Democrática y también un científico del área de la tecnología. INTEC tiene en la convocatoria de investigaciones del Sargazo Sargat RD a Samuel Bonilla, que está con nosotros esta noche, también de Orense, pero yo creo por alguna causa que ya está bastante aplatanada dominicana, tenemos a Elena Martínez de SOS Carbón, una oceanógrafa, y vamos a hablar con ellos en esta primera etapa de este tema. Gracias, queridos, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Buenas noches. A ti. ¿Qué es el sargazo? Bueno, el sargazo es un macroalga, es un organismo lo que se llama fotosintético, ¿no? Entonces, no es una planta, pero se comporta como una planta. Utiliza el CO2 de la atmósfera para alimentarse junto con la luz solar, digamos, y eso es lo que la hace crecer.
Y el sargazo, pues como todas las algas que crecen a lo largo de nuestros océanos, tiene una función vital muy significativa. Son los productores primarios, la base de la cadena alimenticia del océano. Pero también este rol tan importante que tienen los hace que ante cualquier desregulación puedan convertirse en una amenaza, como cualquier especie invasora terrestre. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día en el Caribe. Diferentes factores climáticos, cambios en las corrientes oceánicas, aumentos de las temperaturas, han hecho que el sargazo que antes estaba recogido en una zona, que era el Mar de los Sargazos, ahora se haya desplazado a lo que se conoce como el nuevo cinturón del Atlántico de los Sargazos, haya empezado a proliferar masivamente y a generar las millones de toneladas que estamos recibiendo anualmente. En concreto, este año 38 millones de toneladas se han formado, que es el máximo histórico jamás registrado. A ver, Samuel, INTEC toda la vida ha dicho presente a nivel de investigación, nunca se ha quedado atrás. ¿Quién hizo esta convocatoria para que haya una coordinación en este sentido, que al parecer entonces hay interés en hacerle frente a este desbalance, como decía Elena, que de repente le hemos provocado al sargazo, porque hablamos del sargazo como el culpable, y yo creo que los culpables somos nosotros. Calentamiento global. ¿Verdad? Con este calentamiento global. INTEC siempre dice presente. ¿Cómo, le puedo tutear? Sí, claro. ¿Cómo te involucran a ti en el área de esta convocatoria y cuál ha sido tu satisfacción? Claro. ¿Y qué nota le pondrías en lo que estamos haciendo? Bueno, te cuento, yo vengo en representación del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, que es una universidad privada sin fines de lucro, que es líder en la formación de ingenieros y de profesionales de la ciencia. INTEC siempre ha tenido una oferta académica que responde a problemáticas nacionales y entre ellos uno de los temas que más nos apasionan en INTEC son los temas ambientales. Uno de los temas en los que trabajamos mucho es el sargazo, por supuesto. Desde el año 2011, cuando empiezan las grandes afluencias de sargazo en costas dominicanas, y no solamente en República Dominicana, en todo el Caribe, las Antillas y el Golfo de México, pues las universidades empiezan a dar respuesta, empiezan a transformar un poco su oferta académica, a transformar su agenda de investigación. Pero ya en el 2023 el problema es inevitable y el gobierno dice tenemos que hacer algo al respecto. Entonces el presidente de la República en el 2023 designa $1 millón, poco más de 59 millones de pesos para la investigación del sargazo. Y se conforma una red de universidades, que es la Red Interuniversitaria de Sargazo, SARGARD, de la que forman parte 10 universidades, entre ellas la UAS, la UNFU, Pucamaima, UTESA, INTEC, Universidad ISA, etcétera. Y se crea una convocatoria con esos fondos para que esas 10 universidades presenten proyectos de investigación para buscar solución a la problemática de sargazo. Esa convocatoria en particular priorizaba la valorización y el aprovechamiento del sargazo, es decir, no se enfocaba tanto en el monitoreo y la predicción del sargazo, sino en cómo podemos transformar la cadena de valor, cómo de repente dejamos de pensar el sargazo como un problema y lo vemos como un recurso, como una oportunidad. Entonces yo entro hace pocos meses para empujar el proceso de adjudicación de fondos, es decir, es revisar que esos proyectos llegaran a un comité de evaluadores técnicos, que se hiciera la evaluación y que los proyectos ganadores entonces ahora reciban los fondos para en el transcurso de los próximos 2 años poder materializar sus proyectos de investigación. ¿Cómo funcionaría eso? ¿Serían los propios estudiantes o sería algo público para que los interesados pues puedan empezar a tratar de calificar o a concursar? Te cuento cómo funciona. En enero se abre una convocatoria, esa convocatoria dura aproximadamente un mes, cierra el 14 de febrero y se recibieron 30 proyectos de 10 universidades. Okay. Esos 30 proyectos pasan un primer tamiz, un primer filtro, donde simplemente se busca cumplir con los criterios de la convocatoria. Es decir, hay un presupuesto máximo de 10 millones de pesos para cada proyecto y el promedio de los proyectos ronda como los 6-7 millones de pesos. El proyecto tiene que concluir dentro de los 2 años y tiene que dedicarse a temas de valorización y aprovechamiento de sargazo. Entonces, con ese primer tamiz caen 13 proyectos y esos 17 proyectos que quedan, entonces se envían a un comité evaluador. Los evaluadores están en todas partes del mundo, son
técnicos, profesores académicos, industriales de la Universidad de Calabria, del Instituto de Ciencias de la Mar de Cuba, en la UNAM en México, etcétera. Entonces ellos reciben esos proyectos y regresan esos proyectos con un puntaje en base a 100 puntos. Se priorizó relevancia, claridad de los objetivos, metodología, factibilidad logística, presupuestaria, y entonces en base a eso se eligen 9 proyectos que tienen que ver con la conversión de sargazo en productos de construcción, el uso del sargazo para generar energía y cosas por el estilo. Perfecto. O sea que podría ser que en un futuro podamos tener beneficios del sargazo. Absolutamente, yo creo, mira, la República Dominicana tenía hasta el momento una experiencia de fondo de investigación que era Fondo CIT, que eran los fondos estatales para investigación. Sí. Y esas investigaciones todos los años el Estado Dominicano decía, queremos investigar temas vinculados a educación, o temas vinculados a salud, o temas vinculados a temas ambientales. Pero eran fondos abiertos, digamos. Este por primera vez es un fondo especializado, designado específicamente para la investigación de temas de sargazo. O sea que tenemos Fondo CIT y ahora en adición tenemos el Fondo de Sargazo. Entonces el fondo me parece un instrumento muy potente porque con relativamente poco dinero, con 59 millones de pesos, tú tienes ahora una comunidad académica totalmente dinamizada. Ahora tú tienes 6, 7 universidades trabajando de manera colaborativa en un tema común que es importante para la República Dominicana, porque como tú bien decías, la República Dominicana es un país que vive del turismo, es el motor de la economía dominicana. Pienso en la pesca, en las zonas costeras, todo eso se ve afectado por el sargazo, entonces ahora tenemos a estas universidades trabajando para buscar solución a esas problemáticas. Así que yo creo que es un instrumento que veremos cómo da resultado en un periodo de 2 años, pero que se pudiera reproducir, que se pudiera replicar para tener no solamente un fondo de sargazo, pero pudiéramos tener un fondo para las artes, un fondo para las humanidades, un fondo para la biomédica y así sucesivamente. Elena, estás ligada al turismo. ¿Qué es SOS Carbón y cómo entra precisamente al tema del sargazo? Sí, pues mira, SOS Carbon pertenece al, hoy en día, grupo SOS, que está formado tanto por SOS Carbon como por SOS Biotech. Y somos la primera empresa de recolección y valorización de sargazo en la República Dominicana, aunque ahora ya trabajamos en más países. Entonces, en primer lugar, por la parte de Carbon, nosotros desarrollamos un sistema patentado que se llama el módulo de recolección litoral, y es un sistema que transforma embarcaciones artesanales en recolectoras de sargazo de alta capacidad. De hecho, bueno, aquí en Dominicana ya llevan más de 5 años funcionando y también las tenemos trabajando en Antigua y Barbuda, en México y en Puerto Rico. Y uno de los grandes beneficios de estas embarcaciones es que emplean a pescadores locales, ¿no? Entonces, pues dándoles una oportunidad laboral mucho más estable y un crecimiento económico asegurado, además de permitiéndoles a unas de las víctimas que ellos son de esta problemática del sargazo convertirse en solucionadores y actores directos. Y hace más o menos 2 años, bueno, no, ya casi 3, a raíz de las cantidades que nosotros recolectamos de sargazo, porque bueno, tenemos una capacidad de recolección de 10 toneladas la hora con un solo sistema, unos 70 toneladas al día con un solo sistema, empezamos a decidir valorizarlo. Es un poco cambiar esta perspectiva y pues un poco lo que está haciendo también la academia, decir, bien, esto es un residuo, pero es un residuo porque realmente no somos capaces de verle una utilidad. Pero esa es la definición de residuo, que todavía no le vemos una utilidad. En el momento que sabemos qué hacer con él, se transforma a materia prima. Y eso es lo que hemos logrado a través de SOS Biotech, transformar el sargazo de un residuo a una materia prima. Y de hecho hoy en día ya tenemos aquí en el mercado en República Dominicana productos completamente derivados del sargazo que recolectamos en nuestras costas. ¿Qué productos son esos? Pues mira, estamos enfocados principalmente en el sector agrícola. Tenemos 3 productos para el sector agrícola, que son Marine Symbiotic, Marine Blossom y Marine Soil. ¿Qué significa? Y básicamente Marine Symbiotic es un bioestimulante. Los bioestimulantes agrícolas pues son compuestos que se pueden... ¿Para fertilizar la tierra? Sí, son más que... para fertilizar, son para optimizar el cultivo, el metabolismo de la planta. Así un equivalente sería cuando nosotros tomamos suplementos alimenticios o cuando tomamos ciertos medicamentos que nos permiten que nuestro cuerpo funcione de manera más optimizada. Eso es un bioestimulante, algo que hace que el cultivo... Un catalizador, exactamente, justo, que el cultivo, aunque tenga problemas por el calor o por el exceso de temperatura o por la falta de agua, no se vea afectado.
Entonces eso es lo que hace, por ejemplo, Marine Symbiotic. Marine Blossom es para las plantas, para de casa, para que las flores, que sobre todo aquí sufren mucho por el calor y por la humedad, sean más resistentes, y Marine Soil es un sustrato para ser mezclado y utilizado en la agricultura. Y esos ya están comercializados aquí en República Dominicana. ¿Están comercializados? Sí, ¿Dónde sí. lo podemos conseguir? Pues mira, físicamente tenemos 2 puntos de venta, uno en Huertoland, en la feria ganadera, y otro en Astur Ferreterías. Luego también tenemos la venta online a través de nuestra página web y bueno, nuestras redes sociales sobre todo se puede conseguir. Y bueno, esperamos cada vez poder tener más. También tenemos contratos directos con agricultores que lo están utilizando directamente, pero sí, el producto está certificado orgánico, tiene todas las licencias. De hecho, ya estamos trabajando en la exportación a Estados Unidos porque ya tenemos las licencias de venta e incluso tenemos ya testeos en España para poder obtener las licencias de la Unión Europea. Y esos son los que tenemos ya en el mercado, pero también en desarrollo tenemos certificados dermatológicamente extractos cosméticos. Estamos trabajando también en el sector de los biomateriales, desarrollando unos biopolímeros que enviamos muestras a diferentes empresas que trabajan en el sector de los bioplásticos. Entonces, nuestra idea general es aprovechar todos estos metabolitos, todas estas moléculas bioactivas que tiene el sargazo, extraerlas, no solo para valorizar el sargazo y transformarlo de un problema a una oportunidad, sino también para generar un beneficio sostenible en la industria y ayudar a reemplazar compuestos sintéticos, como por ejemplo los fertilizantes sintéticos, que son un problema medioambiental, con estos derivados orgánicos. Te voy a poner un reto aquí, como cirujana que soy. Los cirujanos trabajamos con pacientes quemados y hace tiempo que se están utilizando la piel del pescado para proteger las grandes superficies corporales quemadas. Y he pensado que tal vez se podría pensar que los científicos piensen en el sargazo como una forma de hacer alguna película que pueda ayudar en esto, porque tienen el mismo origen, ¿no? Vienen del mar, algas, como bien dijiste, no son plantas, pero se comportan como tales, y tal vez los minerales y los compuestos que tengan en el futuro también podrían servir. Pues mira, justo en los ensayos dermatológicos que hicimos, los hicimos en queratinocitos, en células de la piel humana. Exacto. Y uno de los efectos que vimos es que promovía el desarrollo celular, la replicación celular. Y a raíz de eso, una de las investigaciones que nos gustaría hacer también más en profundidad, y ahí bueno, también a la academia nos encantaría contar con ellos, porque aunque tenemos nuestro propio laboratorio, evidentemente tenemos un laboratorio enfocado más industrialmente, por eso colaboramos mucho internacionalmente y también localmente, pero sin duda vemos mucho valor en muchos de los compuestos que hemos encontrado, incluso algunos tienen actividad antibacteriana, que también en el caso de los quemados es algo, bueno, como bien sabrás, de gran valor. Entonces, sin duda no, la verdad, todos los organismos marinos tienen una cantidad de metabolitos extremadamente interesantes porque crecen en un medio tan curioso y peculiar como es el océano y tienen que desarrollarlos para protegerse. Y sin duda lo que es el sector de la biotecnología azul, que es en el que nosotros trabajamos, como bien mencionabas al principio, es el futuro de República Dominicana. Así mismo. Doctor Bonilla, usted tiene solamente unos meses en el tema, pero me imagino que habrá podido chequear los diferentes proyectos que hay. Esto de usarlo para que sirva, no sé cómo dirían, la mampostería, o sea, para que pueda servir para casas, bueno, sabemos que, por ejemplo, hay muchos indígenas que revisten las casas con el lodo, incluso con materia fecal, que la dejan pues convertirse pues y luego la utilizan. Tal vez uno de esos proyectos, o más de uno, podría tal vez servir para en el futuro nosotros hablar de casas ecológicas con el sargazo. Muy probablemente, incluso ya mucho de eso se hace en el laboratorio de reactores y bioreactores de INTEC. Me consta que no solamente con el sargazo, también con borra de café, eso sí lo sé, con pulpa, con el raspado del coco. Se crean productos parecidos al corcho o incluso al plástico que pueden servir para revestir edificaciones, casas. O sea que no me cabe duda de que eso está en el futuro de la República Dominicana. Vamos a una pausa. Cuando regresemos,
vamos a la parte del turismo. ¿Podrá el turismo dominicano esperar este proceso que tiene? La ciencia tiene sus tiempos y los procedimientos precisamente para lograr que los diferentes tipos de proyectos puedan llegar a desarrollarse y adquirir fondos. Bueno, pues hay que respetarlo, pero el turismo en República Dominicana podrá esperar desde el punto de vista de ustedes, de la academia y del sector privado, porque más tarde vamos a ver desde el punto de vista del Estado, a través del gobierno de turno, podrá esperar después de la pausa.